Nuevo bloque en Entre Líneas y en este momento y desde hace unas horas ya en la Cámara de Diputados de la Nación se está tratando el proyecto de ley de biocombustibles que impulsa el oficialismo y que en Córdoba no cae demasiado bien ni en el sector productivo en sí del etanol a base de maíz ni en buena parte del arco político cordobés. Bueno, de hecho, en las últimas horas el diputado Carlos Gutiérrez dijo que ese es un proyecto de ley anti-Córdoba, ¿no? O que atenta contra los intereses de Córdoba. Bueno, vamos a hablar de este tema, Marcos, y para eso lo vamos a sumar a Patrick Adam, que es el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, que naturalmente está siguiendo palmo a palmo la evolución de esa sesión en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Patrick, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien, gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, largo por lo pronto el tratamiento de esta ley. En principio el oficialismo busca, bueno, aprobar y dar media sanción a este proyecto presentado por Marcos Clery. ¿Cómo lo están analizando? Bueno, el debate está avanzando, aparentemente hay una mayoría por parte del oficialismo, así que cuando tienen mayoría ni siquiera buscan consenso, ni siquiera buscan mejorar un proyecto de ley, avanzan y no ven para los costados. Entonces es probable que hoy termine en algún momento esta sesión y tengan la media sanción que estaban buscando. ¿Y qué implica? Bueno, es una pésima noticia desde todo punto de vista. Reducir los cortes en sí ya es malo. En este momento de la Argentina es horrible. Si uno mira los acuerdos internacionales climáticos de la Argentina, es un retroceso. Si uno mira la generación de empleo, es un retroceso. Si uno mira las economías regionales, es un gran retroceso. No hay cómo defender este proyecto y he visto que algunos diputados de Córdoba lo van a votar, lo que me llena realmente de tristeza. Y esto afecta muchísimo a Córdoba, sobre todo en la producción de bioetanol y muchísimo a Santa Fe también en la producción de biodiesel. Van a haber empresas cerradas o empresas funcionando 3, 4 meses al año y gente que se va a quedar sin trabajo y sobre todo lo que está robándonos esta ley es la perspectiva de futuro, de seguir creciendo, de seguir invirtiendo, de pasar a la segunda generación de biocombustibles y de ir ayornando todo nuestro sistema de producción hacia un mundo cada vez más sustentable. En las últimas horas el diputado jefe de bloque de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, dijo que esta ley es un ataque a Córdoba. ¿La interpretás en el mismo sentido? Bueno, puede ser leído así, porque es tan desigual el trato que hubo con los productores de caña de azúcar que posteriormente producen etanol y la región y Córdoba, que es el principal productor de bioetanol de maíz, que puede leerse así. No sé si la intención fue esa, pero claramente hay una discriminación inaceptable en el proyecto en perjuicio de los productores de bioetanol de maíz. Por lo tanto, es una lectura posible y a esta altura las empresas ya se están preparando para ver cómo se reacciona a esto porque es un golpe muy, muy duro, realmente muy, muy duro. El presidente de la Comisión de Energía, cuando presentó esta tarde, que fue el primer orador, dijo que va a ser excepcional el caso de recorte del cupo asignado al etanol de maíz, eso que hoy es del 6%, pero este proyecto deja abierto a que sea el 3%, la mitad, ¿no? Y de allí las dificultades que mencionabas recién, de que si baja la mitad del corte, bueno, la producción naturalmente se va a ver parada o dañada ampliamente. ¿Crees que va a ser realmente excepcional en aquellos casos en los que, según dice el oficialismo, el precio del bioetanol impacte demasiado en el surtidor? Sí, no va a ser excepcional. En rigor, lo más probable es que lo bajen lo antes posible. Esa es la intención que tienen. Y está al arbitrio, a la discreción del regulador,
Que esto quiere decir que en realidad si realmente quieren que sea excepcional, tendrán que poner los casos de excepcionalidad. Acá no está explicado qué es, cuáles son los motivos por los cuales se podría bajar el corte de bioetanol de maíz. Al no tener que dar explicaciones, eso va a ser usado a su antojo, como quieran, a la hora que quieran, para perjudicar a quien quieran. El grado de discrecionalidad de esta ley en lo que es en lo referido a precio y a cortes es realmente insoportable, porque no hay un marco que contenga al regulador, por lo tanto va a hacer lo que quiere cuando quiere. Así que excepcional es una frase que el diputado Félix tiró en el aire, pero el proyecto de ley no lo refleja, y hay que leer el proyecto de ley, que quizás no tuvo tiempo de leerlo. Patrick, ante el hecho casi consumado de que esta ley va a salir, ¿qué vías de escape tienen, si es que las tienen, las empresas? ¿Pueden sondear otros mercados, otras alternativas, otros nichos, o quedan al arbitrio, como decías vos, a la discreción de lo que vaya a establecer de ahora en más el Estado Nacional? Nosotros estamos permanentemente buscando nuevos mercados, estamos exportando. Obviamente el mercado internacional del bioetanol no es tan fluido como, por ejemplo, el del aceite de soja, por decir algo. Es estacional en diversos mercados. Cuando se quedan sin etanol, compran, y generalmente se compran según la disponibilidad de materia prima que tienen en algún momento, sobre todo los países que producen a base de azúcar. Por lo tanto, no hay una constante de demanda del bioetanol, y por otro lado es un mercado hipercompetitivo. Nosotros también lo somos hasta la salida de la planta. Después se empiezan a agregar costo argentino al por mayor, que nos dificulta mucho también competir a nivel precio, pero lo estamos haciendo un enorme esfuerzo abriendo mercados, pero evidentemente si yo tengo una planta que está funcionando, que es lo que va a pasar cuando se aplique esta ley, al 30% de la capacidad instalada, es demasiado lo que tengo que colocar en el exterior, y realmente no encontramos una demanda suficiente como para llegar a niveles normales de producción. Patrick, un tema neurálgico es el tema precios. ¿El etanol o los biocombustibles en general son responsables de que suba el precio en los surtidores de los combustibles? Se ha repetido tantas veces que es como una leyenda urbana ya. Nosotros pasamos el 2020 prácticamente congelado todo el año, y la nafta subió. Entonces, explíquenmelo. Y históricamente la nafta... Mirá, te voy a dar un número. Si mañana aumenta el bioetanol de maíz un 100%, el impacto en el IPC sería del 0,8%. Nada. El impacto que tiene el precio de la nafta, además me hace reír, porque la nafta se actualiza por el precio internacional del barril del petróleo. Sube el petróleo, sube la nafta. Y ahí parece, es como, ¿por qué no dejamos de usar nafta cuando sube el barril del petróleo entonces? Si uno empieza a jugar con esas cosas, nunca termina de fijar una política y saca fotos que no permiten legislar adecuadamente. Bien. ¿A qué objetivos atiende la ley esta que está por salir? Atiende, creo que, un objetivo político de contentar al norte del país. Por eso se mantiene el régimen para lo que es el bioetanol en base a caña de azúcar. Y después, para mí, atiende al negocio petrolero, porque reduce los cortes. Y donde hay menos cortes, los petroleros van a vender más productos de ellos. Y claramente hay una intencionalidad de ese lado, no se puede leer de otra manera. En todo caso, nos pone una pata arriba de la cabeza que no nos va a dejar crecer ni proyectarnos en el tiempo, ni nos roban el futuro, como te dije al principio. Además del presente, que va a ser muy complicado, es el futuro que nos están robando. Patrick, la última cortita. De todos modos, si sacamos los biocombustibles, la producción nacional de combustibles fósiles no alcanza a cubrir la demanda en una época normal. Estamos hablando no de pandemia como la que vivimos, que hay menos movilidad, tal vez menos consumo de combustibles, pero el día que volvamos a la normalidad, que ojalá sea pronto, la producción nacional de combustibles no alcanza a cubrir la demanda, y los biocombustibles son necesarios para eso, ¿no?
pero si aún hoy se siguen importando combustibles fósiles para cubrir la demanda. Pero hay que ver quién hace negocio comprando, importando combustibles fósiles. Es esa la cuenta que hay que ver. Porque si no, estaríamos usando más bioetanol, que es de producción argentina, que está disponible, y no, nos ponen un pie arriba de la cabeza, seguramente va a bajar el corte rápidamente y va a aumentar la importación de naftas y de gasoil. ¿Quién gana plata haciendo eso? Imagino que las petroleras. Bien. Patrick, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Vamos a seguir atentos el desenlace del tratamiento en diputados, aunque parece que la suerte está echada, ¿no? Estoy viendo a ver si hay un cambio de último momento y después hablaremos con el Senado a ver si logramos reflotar el proyecto de prórroga que ellos mismos habían votado y por unanimidad, todas las fuerzas políticas juntas. Entonces es como para preguntarles qué cambió en tan poco tiempo para que ahora acepten un proyecto de ley regresivo en vez de la prórroga que habían planteado en forma unánime, en un acuerdo inédito entre todas las fuerzas políticas. Es una buena pregunta que habría que hacerle a los senadores. Bien. Gracias, Patrick. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Patrick Adam, el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz de la República Argentina, analizando lo que está ocurriendo en este preciso momento en la Cámara de Diputados, donde parece que el oficialismo va a terminar aprobando el proyecto que impulsa y que fue presentado en su momento por el santafesino Marcos Clery, con el respaldo del jefe de esa bancada, de Máximo Kirchner. Bueno, hay mucha preocupación en la provincia de Córdoba en torno a esto. Vamos a ver cómo evoluciona. Si lo aprueba diputados esta noche, esto va a pasar al Senado para tratarse en las próximas 2 semanas. Ahora hacemos pausa y ya seguimos con más Entre Líneas.